¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Has estado en el conservatorio años y años estudiando solfeo, armonía, has hecho un montón de escalas, estudios, te has aprendido canciones del barroco, canciones del romanticismo, has ido a banda, has ido a coro, has hecho un montón de cosas? Pero oye, luego si quieres vivir de la música, ¿eso cómo se hace? Porque claro, ves a muchos grupos, ves a muchas orquestas, ves a mucha gente que está tocando en grupos de jazz, y piensas, pues esta gente también habrá salido del conservatorio, habrá salido de donde yo vengo. Y sin embargo, tú estás aún en el conservatorio estudiando y a lo mejor hay músicos de 17 años que están ya formando sus grupos. Y yo cuando estaba en el conservatorio esto lo veía un montón, veía amigos míos que a lo mejor tocaban el trombón y empezaban a formar sus primeras charangas, y veía gente que ya empezaba a lo mejor a tocar en su primera orquesta, y yo pensaba, ¿y esta gente cómo lo ha conseguido? Yo quiero seguir los mismos pasos que ellos porque mi sueño era vivir de la música. Y lo peor de eso es la sensación de envidia y frustración. Pensar que no eres lo suficiente para tocar por ahí. Así que hoy vengo a hablarte de esto, de lo que no te enseñan en el conservatorio, de cómo vivir de la música. En el conservatorio me enseñaron de todo: armonía, análisis, historia musical, tocar mejor, peor, aprender a tocar un instrumento nuevo, esas cosillas. Pero claro, luego vivir de la música, eso no te lo enseña a nadie. En el conservatorio no hay ninguna asignatura que realmente se llame vivir de la música. Pero es que no te enseñan ninguna palabra, no te enseñan a cómo conseguir bolos, no te enseñan ni presupuestos, ni a cómo negociar con los clientes. Y claro, una vez sales del conservatorio te encuentras perdido. Tienes un título debajo del brazo, pero luego no tienes ninguna herramienta para saber cómo empezar a vivir de la música o trabajar en ella. Y a mí esto me pasó cuando formé mi primer grupo, cuando formé el dúo. Tenía una sensación de pensar que no sabía si era capaz de hacerlo porque no conocía ninguna herramienta, no sabía cómo empezar, no sabía qué hacer, ni cobrar, no sabía nada. Dudaba si valía, si tenía lo que me hacía falta para crear un grupo, porque claro, nadie me lo había enseñado. Y es que en el mundo de la música nadie te enseña nada. Tienes que buscarte tú todo, con tus propias uñas, con tus propias herramientas. Y es que si me dieran alguna base, todo hubiera sido mucho más fácil. Y al mismo tiempo ves a compañeros que empiezan a formar charangas, grupos, y te da como una sensación de frustración y envidia sana pensando en, oye, ¿cómo lo habrán hecho estos? Te esfuerzas años estudiando y al final te encuentras con una mano delante y otra detrás pensando en que realmente no has aprendido nada porque solo te han enseñado teoría musical. Y claro, te empiezas a preguntar, ¿qué hago con todo lo que sé? Sobre todo me di cuenta de todo esto cuando entré a mi primera orquesta, pero todavía más cuando monté mi grupo por primera vez. Mira, el primer día que llegué a la orquesta no tenía ni idea de cómo funcionaba el montaje, porque yo estoy ahora mismo en una orquesta donde montamos, tocamos, desmontamos, y en eso consiste nuestra rutina al día a día en la orquesta. Y cuando llegué allí no sabía ni cómo montar un pie de micro, no tenía ni idea de lo que era un canon, de lo que era un jack, de lo que es un cable balanceado, de lo que es un speakon, no tenía ni idea. Y claro, me daban un cable y dicen, enchúfalo de la pantalla a la siguiente para puntearla, y digo, ¿y eso qué significa? Es que no tenía ni idea. Y ahí te das cuenta de que realmente, de cómo aprender a montar un grupo, de cómo aprender a montarte un proyecto tú solo con la música, nadie te enseña y tienes que aprender tú solo. Y menos mal que en la orquesta tengo compañeros que me enseñaron todo esto. Pero es que además, si le sumas a que te quieres montar un dúo y no tienes ningún asesoramiento de, oye, ¿qué altavoces me compro? ¿Estos focos dónde se alquilan? ¿O cómo hago una factura? ¿Me tengo que hacer autónomo? ¿Tengo que crear una comunidad de bienes? Es que es una movida empezar en la música. Y lo sé, porque nadie te da nada, nadie te avisa de lo que tienes que hacer. Y al final lo aprendí todo a base de buscarme la vida, de preguntar, de documentarme. Literalmente cada bolo es un máster. En cada bolo aprendía algo nuevo, aprendía a que este cable va a esto, o este altavoz sirve para esto, para lo otro, esas cosas. Pero no solo eso, la parte técnica es una, pero también la parte personal es otra. Aprendí que si eres buena persona, eso hace mucho más que ser buen músico. Si sabes conectar con tus compañeros, conectar con el público, ser humilde, hace que trabajes mejor, trabajes con más gente y conozcas más cosas en el ámbito de la música, en vez de ser solo un buen músico y ya está. Entiendes a que tienes que ser puntual, tener buena imagen. También tienes que entender que no debes ser la estrella. Eres una persona trabajadora, humilde, que está viviendo de la música y ya está. No solo eres la estrella de
de un pueblo. También aprendes a cambiar el repertorio según cómo está el ambiente de la sala. Aprendes a arreglar cosas en el momento. Hay que tener muchísima sangre fría. En la orquesta me ha pasado un montón de cosas. Escenarios pequeños, escenarios grandes, montajes complicados, montar un camión escenario. Un día, por ejemplo, estaba tocando con el keitar y de repente dejó de sonar. Y dije, ¿qué ha pasado? Y menos mal que tuve sangre fría de saber cómo solucionarlo. Pues primero comprobé si era el inalámbrico, no lo era. Y después me fui al cable, pues sí, el cable era. Entonces cambié el cable y luego ya funcionaba. Pero eso, que es que en el directo te pueden pasar un montón de cosas. Y eso en el conservatorio no te lo enseñan. Y ahí es donde me di cuenta de que era músico profesional. Y todo esto lo aprendí fuera del conservatorio. Nadie me enseñó nada. Por eso, si le pudiera decir algo a mi yo del pasado, le diría: lánzate, comete errores y aprende. No te preocupes, porque hay miles de oportunidades. Y cada paso que das fuera de tu zona de confort te hace un músico más completo y más hábil. Empecé a ganar un sueldo digno con la música, a manejar mi propio equipo, a hablar con clientes, a cerrar bolos, fijar precios. Y si estás viendo esto y sientes que no avanzas y quieres empezar con un proyecto musical, te voy a ayudar. Así que vamos a ello. Voy a decirte las claves que tienes que saber para cómo cerrar un bolo, cómo hacer que te salga una fecha, cómo cobrarlo, cómo... En resumen, vivir de la música. Lo más importante es que tomes acción ya. ¿Cómo buscar bolos? El primer bolo de Yumbre fue gracias al boca a boca, nada más. Para que veas lo fácil que es encontrar bolos. No necesitas ni representantes ni agencias de por medio. Solo eran conocidos que confiaban en nosotros y dijeron, va, pues empezar con nosotros, empezar el dúo con esta actuación. Y a raíz de ahí, con el boca a boca y las redes sociales, Yumbre fue creciendo. Pero también cometí errores y uno de ellos fue empezar sin redes sociales. Hoy en día todo el mundo está en las redes sociales y te puedo asegurar que el 80% de los bolos que conseguimos con Yumbre son gracias a que nos ven en las redes sociales. Gracias a grabar un vídeo de actuación anterior, subir un reel, subir la foto del público. Esa gente luego lo resube. Otras personas te ven en las redes sociales y dicen, ostras, esto lo hacen bien, pues vamos a preguntar cuánto cuestan. Y gracias a las redes sociales nos estamos vendiendo un montón. Pero lo importante para buscar bolos es moverte tú. Tienes que estar expuesto, ya sea en las redes sociales o en el boca a boca. Le tienes que decir a toda tu gente, a todos tus amigos, familiares que tienes un dúo y que lo compartan con sus conocidos, para que así te le lleguen después eventos. Los bolos salen solos. A nosotros solo por conocerlos nos dicen, oye, ¿tú no tenías un dúo? Pues venga, si quieres tocar en mi boda, apúntate y lo tenemos, lo montamos, tocas en mi boda, pero solo porque te conozco. Y los bolos salen muy fáciles. Pero encima, si le sumas redes sociales que te ve todo el mundo, es que vas a tener bolos por un tubo. Pero claro, lo primero que tienes que hacer es empezar. Otro error que tuve y no quiero que tengas es no dejar nada por escrito. Una vez cerré un bolo solo con una llamada, también cerré el precio en esa llamada y no dejé nada escrito. Y claro, luego en el momento que llegó de pagarnos, nos pagaron solo la mitad. Y dije, oye, que el precio que acordamos era este, no el que nos acabas de dar. Y nos dijo, es verdad, lo siento, espérate, te pago lo demás. Y nos lo pagaron. Pero claro, eso fue un fallo garrafal. Hay que dejar todo escrito y que todo esté acordado al 100%. Todo escrito, la localización, la duración del evento, el formato, el precio, todo. Eso es fundamental. Pero bueno, volviendo al tema de sacar bolos, también te tienes que mover tú. Nosotros, por ejemplo, si tocamos en un pueblo, después preguntamos a los ayuntamientos si quieren repetir. Hay que mostrar interés y la mayoría de veces, si has quedado bien, van a contar contigo para el año que viene. Así que tienen que saber que estás presente. Si estás esperando a que te llamen, estás perdiendo el tiempo. Hay que tomar acción. Ve a pubs, habla con ayuntamientos, enséñales tu proyecto, dales una tarjeta, lo que sea, muévete, que eso va a hacer también mucho para conseguir bolos. Porque si tú no apuestas por tu proyecto, ¿quién lo va a hacer por ti? ¿Cómo organizarte como un profesional? Hay algo que no me enseñaron en clases que es fundamental, que es la organización. Ser un buen músico no es solo tocar bien, es ser un buen profesional. Yo estuve compaginando mi trabajo con la música con una carrera y ahora mismo lo estoy compaginando con el máster, pero gracias a que me sé organizar. Pero esto también se tiene que llevar a los grupos. La organización tiene que ser buena al 100% en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la orquesta nosotros nos preparamos cada canción por separado y luego cuando llega el ensayo ensayamos todo y a lo mejor lo único que vemos para hacer es los cortes de las canciones, los enlaces de los mixes y ya está. Pero cada uno debe organizarse en su casa para que luego el ensayo dure lo menos posible y así las canciones salgan bien. También debes ser muy organizado cuando toques en directo. Yo, por ejemplo, siempre llevo una mochila con cosas de emergencia, cables de repuesto, cargadores de pilas,
pilas de repuesto, inalámbricos del Keytar de repuesto. Tengo ya hasta 2 Keytars por si acaso, porque si se me rompe uno ya estoy vendido. Además toco con un teclado y con un Mac, no toco con el mismo sistema, porque como se me rompa el Mac, esa noche ya no toco y me puede salvar el bolo el teclado. O de la otra manera, me puede salvar el bolo el Mac. Y creo que lo he dicho antes, pero es menos mal que tenía un cable de repuesto para el Keytar, porque si no, esa noche ya no lo podía utilizar. También debe ser muy puntual, y esto no es opcional. Debe ser puntual en el mundo de la música. Llegar tarde, no saberte el repertorio o no tener el material preparado habla mucho de ti. Y eso lo aprendí con la orquesta también. Tienes que llegar antes, tienes que comprobar que todo lo tuyo funciona, tienes que saberte bien el repertorio para que así los conciertos funcionen bien y que la gente diga, oye, que este chaval cumple. No será el mejor músico, pero es profesional. Y si alguno se toma esto como un hobby, está en el sitio equivocado. La música tienes que tenerle respeto, la música es tu trabajo, la música es tu vida, así que tienes que tratarla con respeto, tienes que ser una persona que sea profesional, 100%. No puedes tomártelo todo a la ligera, porque si no, va a acabar mal. Aprenderte canciones sin partitura. Cuando entré a la primera orquesta no me pasaron ninguna partitura. Me pasaron 20 canciones en MP3 y me dijeron, hala, estudiatelas y en la prueba buena suerte. Y dices, madre mía, en el conservatorio que me daban partituras de todo, pero es que todo, te daban la sonata, te daban un nocturno de Chopin todo en partitura y nada, te lo preparas. Pero de repente te dan un MP3 y te dicen, hala, sácate las canciones y buena suerte. Pues ¿qué tendrás que hacer? Pues tendrás que aprender a sacarte las canciones pues de oído. Aprender a sacar canciones de oído es una cosa que al principio pues todo el mundo no lo puede hacer. Hay que hacerlo muy poco a poco. Y una vez ya saques una, ya las demás irán, pero nada, las sacarás enseguida. Empiezas primero sacando los acordes. Ahora mismo en internet hay un montón de páginas web para sacarlos, que esto antes no pasaba. Pues ahora buscas el título de la canción más acordes en Google y la primera página te da los acordes. Los pruebas por encima y listo, si son los acordes, genial. Si no tienes esas herramientas, pues puedes a lo mejor identificar el bajo de la canción y a partir de ahí construir el acorde. Después, en base a eso, ya vas identificando las melodías principales que tiene tu instrumento. Si eres un teclista, tienes que hacer un tumbao, pues te fijas en cómo es el tumbao y lo haces primero despacio, después rápido. En YouTube, por ejemplo, puedes cambiar el tiempo de la velocidad del vídeo y practicarlo más lento para que luego pueda salirte a la velocidad normal. Así que esto también es una habilidad que debes aprender. Que hay que aprender. Si queréis que haga un vídeo explicando cómo saco una canción desde cero, lo haré, según la gente que me lo pida. ¿Cómo sobrevivir a los bolos y a las giras? Mi primera gira la recuerdo fatal. Solo tenía 18 años y no sabía cómo cogerla. La verdad es que la cogí con miedo. Solo hacía que dormir, no comía nada y claro, luego en el bolo pues no rendía. Estaba siempre desganado y muchas veces pensaba, madre mía, ¿cuándo se va a acabar esto? No puedo más. Desde fuera muchas personas te dicen, madre mía, estáis todos los días de fiesta, qué guay. Ojalá poder trabajar de eso, estás todos los días en un pueblo diferente, conoces a un montón de gente, estás de fiesta, súper chulo. Pero es que realmente eso no es así, porque duermes todos los días por el día. Además tienes que llegar al pueblo, que los viajes a lo mejor son matada. O tienes que montar el escenario, después tienes que tocar 5 horas dando el 100% y con buena cara, con una sonrisa. Desmontarte, vas y llegas, almuerzas un poco y a dormir. Y no tienes tiempo de nada más. Es una gira. Una gira es una cosa que no te permite vida social, sinceramente. Además, recuerdo un bolo que fue el 11 de agosto, encima era mi cumpleaños y... ¿qué pasó? Pues que estábamos volviendo ya al pueblo para dormir y la furgoneta nos dejó tirados en mitad de gira, un pleno 11 de agosto. ¿Y qué haces? ¿Te lo tomas a mal? ¿Te enfadas? Por eso, si vas a empezar con tu primera gira, no la tomes con miedo, lánzate directo. Lo principal es que comas bien, porque si no, no vas a tener energía para rendir y luego a nivel mental lo vas a sufrir un montón. Por lo mismo, tienes que dormir, tienes que descansar también un montón, pero sobre todo, cuida tu cabeza. Sonríe, hazlo con pasión y vive cada momento y no te tomes nada mal, porque las giras es que cualquier cosa te puede fallar, porque estás todo el rato en rodaje, estás todo el rato tocando y es normal que las cosas fallen, así que no te tomes todo mal. Tienes que tomarte todo como si fuera, no sé, tomarte como que si hay un fallo dices, bueno, no pasa nada, es lo normal de una gira. No tienes que tomártelo a pecho. Tienes que pensar que es normal, así que lo aceptas y ya está. Y lo importante es que te lo pases bien.
pero claro, descansa la cabeza, duerme y come. Este trabajo es precioso, pero también es muy duro. Conocerás a mucha gente, tocarás en muchos pueblos distintos, te lo pasas bien, estás haciendo música, trabajando de lo que te gusta, pero también es que es un trabajo, por lo tanto debes pues trabajar, ser profesional y rendir. Así que prepárate, disfruta y dale con todo. Por todo lo que te he dicho, una de las cosas que más valoro es la actitud. Da igual si estás cansado o si ha pasado algo, en el bolo siempre tienes que dar el 100% e intentar sacar una sonrisa, porque todo eso se contagia, ya sea a tus compañeros o al público. En las giras también van a haber roces con tus compañeros y esto es inevitable porque estás conviviendo con ellos, cada uno es de una diferente madre y es que convives todos los días y cada uno tiene sus rutinas, sus hábitos, y es muy difícil que a lo mejor te gusten todos los hábitos de una persona y a lo mejor te pueden llegar a quemar. Es normal. Por lo tanto, tienes que intentar evitar esos roces porque eso luego es lo que matan las giras, te lo aseguro. Si lo entrenas con normalidad, lo vives con humildad y profesionalidad, al final vas a hacer una gira que sea pues inolvidable, va a ser una gira muy buena. Estarás súper contento de lo que has hecho. Pero si te tomas todo a malas, va a ir fatal. Así que tienes que tener una actitud súper buena. Y después de estar 6 años trabajando en la música, me he dado cuenta de que algo ha cambiado. Ya no soy el chico que tiene miedo de empezar un proyecto porque en el conservatorio no le habían enseñado nada, o de que tengo que sacarme una canción diferente, o de repente, tienes un bolo en Burgos, pues ¿cómo te lo vas a tomar? Pues desde Valencia me pilla muy lejos, pero bueno, habrá que hacerlo con ilusión y con ganas. Y es que lo pienso y digo, madre mía, he cerrado yo un bolo solo, le he puesto un precio a lo que valgo yo. Realmente ha evolucionado muchísimo la cosa y estoy muy orgulloso. Y sientes que vales para esto, sientes que vales para vivir de la música y eso es muy importante. Es que no sé cómo describirlo, pero que pueda ganar dinero tocando para mí es, no sé, como si fuera un sueño, literalmente, el sueño que tenía en el conservatorio. Al final se ha cumplido. Si todo esto que has escuchado te ha tocado por dentro, si has estudiado música y no sabes qué hacer, o a lo mejor estás en un trabajo y tocas la guitarra y dices, madre mía, me gustaría tener un grupo, quiero escucharte, de verdad. Así que déjame un comentario por aquí, porque me gustaría ayudaros. Cuéntame en qué punto estás, si estás perdido o no, qué base tienes. Y si tienes más dudas o quieres entablar una conversación un poco más profunda, no dudes en escribirme en mi Instagram y te responderé, @javilatomusic. Y lo hablaremos, no te preocupes. Estoy montando una comunidad de músicos que quieran ser profesionales, de los que quieren vivir de la música pero quieren hacerlo bien. También puedes unirte a nuestro canal de Discord, ahí estamos todos, donde hablamos de todo esto, cómo empezar, cómo conseguir bolos, consejos, arreglos, plugins, etc. Porque nadie nos enseñó, pero podemos aprenderlo juntos. Por lo tanto, si este vídeo te ha servido, no dudes a quedarte por el canal, darle un like al vídeo y si lo necesites compartir, compártelo. No hay problema. Mi objetivo es ayudar, no quiero nada más. Y te aviso ya, se vienen sorpresas muy potentes. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto.